Hola, ¿qué hay? Vamos a realizar una nueva actividad, la actividad 3 en este caso, en la cual se nos va a pedir realizar una base de datos compuesta por dos tablas. Esta vez nos han dado datos de los cuales tenemos que deducir los formatos de los campos y luego relacionar estas dos tablas y hacer una serie de consultas. Vamos a verlo con un poquito más de detalle. Nos dice crear una base de datos llamada biblioteca para gestionar la dicha biblioteca. Y vamos a crear dos tablas, una de alumno, que tiene estos campos, y como clave principal, código alumno, y otra llamada biblioteca, con estos campos, y como clave principal, armario. Luego relacionaremos estas dos tablas a través de código alumno, es decir, veremos los libros que van a pedir cada uno de los alumnos, los autores, y en qué armario se encuentra, y la fecha en la que se solicita. Y luego, bueno, nos indica también que el formato de fecha lo pongamos en formato de fecha mediana y luego realizar una serie de consultas. Bueno, voy a poner esto en un lado para tenerlo como referencia y comenzamos aquí en el Access. En el paso, pues crearíamos una base de datos, si partimos de una base de datos en blanco. Archivo, nuevo, la llamaríamos biblioteca. Veamos, nos dice que existe porque yo había creado una de prueba. Inicialmente ya nos aparece con una tabla, directamente entramos en el modo de vista de diseño y le ponemos el nombre, que en este caso va a ser alumno, la primera tabla. Bueno, nos indica que código de alumno va a ser la clave principal, pues vamos a aprovechar que ya aquí está indicada esta y la llamaremos pues eso, código de alumno. Va a ser un campo de tipo texto corto, vamos a poner, porque son números de 4 caracteres. Luego el siguiente campo va a ser el nombre, que también será un texto corto, vamos a poner por ejemplo 30 caracteres para el nombre. Luego el apellido, vamos a poner 40 caracteres. Y por último la edad, que va a ser en este caso un campo numérico, y para poner la edad ponemos byte. Siempre intentar optimizar lo que es el tamaño de los campos, porque si son bases de datos grandes, va a afectar bastante a lo que es el tamaño de la base de datos. Bueno, pues ya pasaríamos a la vista hoja de datos. Nos pide, como hemos hecho cambios en el diseño, nos pide guardarlo. Y aquí entramos en el modo de inserción, ¿no? Entre la tabla. He ensanchado un poco estos dos campos. Y nada, pues procederíamos a escribir, ¿no? Pues serían 2, 1, primer alumno. Recuerden que con el tabulador vamos avanzando. Y se nos pone en el siguiente campo. Seguimos. Y por último, recuerden que hasta que no demos a tabulador, enter o con la flecha, todavía estos datos no los hemos metido. También podemos pulsar aquí y ya lo introduce. Vale. Bueno, ya hemos creado la primera tabla y hemos introducido los datos que nos pedían. La clave principal dijimos que era código alumno, ¿vale? Y
y como vemos, está indexada sin duplicados, es decir, que no va a permitir que haya dos códigos iguales, lo cual parece razonable, ¿no? Bueno, pues ahora pasamos a crear la segunda tabla, este diseño, y en este caso la segunda se va a llamar biblioteca. Lo mismo, como la otra vez, vamos a poner en primer lugar los campos. Nos pide por un lado, vamos a aprovechar este que es el que tiene la clave principal, que es armario. Luego sería libro, autor, código alumno y fecha. Como otras veces lo he hecho de otra manera para que vean que es indiferente. Incluso ahora en lo que es la actividad nos aparece armario como la tercera columna. Podemos coger, marcamos aquí y lo podemos mover y podemos, digamos, desplazar los campos para que luego en la vista de datos nos aparezcan de una manera o de otra. Vale, en este caso vamos a hacerlo así para que aparezca como nos indicaba. Bueno, el nombre del libro, un texto corto, vamos a ponerle, por ejemplo, 50 caracteres. El autor, vamos a ponerle 30. El armario, vamos a dejarlo autonumérico, que se va a ir incrementando a partir de 1. Luego el código de alumno, texto corto, lo tenemos que poner del mismo tipo que en la tabla de alumnos, de 4. Y la fecha, pues tipo fecha. Y se nos indicaba que lo pusiéramos en formato de fecha mediana. ¿Vale? Bueno, si entramos ahora en la vista hoja de datos, en primer lugar, como hemos hecho cambios en el diseño, nos solicita que si la queremos guardar, le decimos que sí. Y ya estamos en el modo de edición. Volvemos a ampliar un poquito aquí el espacio para los campos y vamos a introducir los libros. El autor, el armario lo pone él, porque es autonumérico. El código del alumno ponemos y la fecha, pues así. Y aunque lo escribamos de una forma, como hemos puesto el formato de fecha corta, digo de fecha mediana, él lo pasa. ¿Vale? Bueno, continuamos. Ya que he estado poniendo todo en mayúscula. Sería el 2, el alumno 9802 y 13, 02 y el 14. Enter, también nos vale en lugar de tabulador. ¿Vale? Se puso en minúscula, perdón. Lo normal es ponerlo en mayúsculas y minúsculas, pero bueno, como así se nos solicitaba, vamos a hacerlo así, ¿no? Teología poética, el autor, el armario está puesto.
Y aquí me había equivocado, 15 de junio, 15/06 de 2014. Vale, hemos hecho una modificación, pero me había equivocado, y ya hemos metido los datos. Bueno, ya tenemos hecho la primera parte, que era crear la tabla y meter los datos, y hemos puesto ya la fecha en formato de fecha mediana. Ahora se nos indica que relacionemos las dos tablas a través del campo código alumno. Esto lo podíamos hacer, como hemos dicho, en la vista de diseño aparece la opción de relaciones y también en herramientas de base de datos, relaciones. Llegamos al mismo sitio. Bueno, lo que vamos a hacer es arrastramos las dos tablas, que nos aparecen aquí, dentro de esta base de datos son las dos que tenemos. Si tuviéramos más, podemos arrastrarlas o no, depende de si las queramos relacionar o no. En este caso, nos dice, recuerden que para relacionarlo tiene que ser uno clave principal. Entonces, código de alumno lo vamos a relacionar con código de alumno de la otra tabla y va a ser una relación de 1 a varios, es decir, que en la tabla de alumnos solo va a estar el alumno una vez y en la biblioteca va a poder estar más de una vez. ¿Vale? Vamos a exigirle integridad referencial, de forma que no se pueda eliminar un alumno o añadir un alumno sin que no exista, ¿vale? Y actualizar en cascada, de forma que si se modifica un dato, se modifique también en la otra tabla, ¿vale? Se crea la relación, me dice que no se puede crear porque las tablas las tenemos abiertas. Cuando hacemos esto, que es un cambio bastante importante, hay que tener, digamos, las tablas cerradas, a la cerrada, y lo volvemos a hacer. Por alumno, exigir integridad, actualizar, y también damos la opción de eliminar, en caso de que se elimine alguno. Es decir, que eliminaría, si eliminamos un alumno, se eliminaría todas las referencias que hay en la otra columna, en la otra tabla. Vale, bueno, pues ya tenemos esto, tenemos la relación hecha, y bueno, ahora lo que se nos pide es hacer una serie de consultas. Para ello vamos a crearlas. Bueno, vamos a cerrar esto para que quede guardado, sí. Y entonces vamos a crear la primera. Vamos a usar el asistente de consulta, que es bastante cómodo. En este caso, lo primero que nos dice es ver los campos nombre y apellido, que estos campos van a estar en la tabla alumno, ¿no? Nombre y apellido, de los alumnos que estén leyendo libros de Arturo Reverte. ¿Vale? Bueno, pues vamos al asistente para consultas. Esto es una consulta sencilla. Recuerden que hay varios tipos de consultas. Entonces, de la tabla de biblioteca, lo que vamos a necesitar es el autor. Pues marcamos el autor. Perdón. Paseo todos los campos. Podemos pasarlo uno a uno, como en este caso, el autor. ¿Vale? Y de la tabla de alumnos, lo que necesitamos es el nombre y el apellido. ¿Vale? Los demás campos no se nos piden, están, pero en cualquier momento los podemos añadir. Pero en esta consulta no nos lo solicitan. Bueno, decimos finalizar, vamos a entrar ya en el modo de diseño. Bueno, aquí nos aparece la consulta, nos aparecen los campos, que están las tablas que están relacionadas, y aquí en este caso nos dicen que el autor, digamos, sea Reverte. Vemos que aquí acaba en Reverte, entonces venimos al autor y le decimos, le pongo comodín, Reverte y comodín, ¿vale? Lo que le estoy diciendo es que contenga la palabra Reverte, que haya cualquier cosa delante o nada, o cualquier cosa después o nada. Vamos
a ejecutar la consulta y efectivamente nos aparece, ¿no? Vemos que en la biblioteca de Arturo Reverte hay 2 libros y los alumnos que lo han solicitado son el 9801 y el 9802. El 9801 es Cristina y el 802 es Andrés. Lo vemos aquí, ¿vale? Bueno, con esto ya tendríamos hecha la primera consulta, que le podríamos poner otro nombre, pero la vamos a dejar así con ese nombre. La segunda que se nos pide sería ahora ver los campos nombre, apellido, edad y libro, siguiendo el criterio apellidos que terminan en EZ. ¿Vale? Bueno, en primer lugar vamos a crear de nuevo una consulta. Recordar que existen las consultas sencillas, luego están las tablas de referencia cruzada, que relaciona datos de una tabla con otra y nos muestra un cuadro resumen, la de búsqueda de duplicados, que busca duplicados, datos duplicados, y búsqueda de no coincidentes, que no coincidan con un criterio. ¿Vale? Bueno, la consulta sencilla, en este caso nos pide el campo nombre y apellido, nombre, apellido, edad y libro. El libro se encuentra en la tabla de biblioteca. Le damos aquí. Fíjense además que también aparece la consulta. Es decir, que nosotros podemos hacer, una vez que creamos una consulta, a efectos del Access, es como si fuera otra tabla. Y podemos hacer una consulta sobre una tabla o varias tablas e incluso sobre otra consulta. De forma que en tablas muy complejas podemos ir, digamos, limitando lo que queremos mostrar, ¿no? Bueno, en este caso le damos siguiente. ¿Vale? Y en este caso vamos a abrir, en vez de abrirla en modo diseño, la abrimos en modo de datos, ¿no? En principio nos aparece todo y vamos al modo de diseño para hacer la limitación. En este caso, lo que nos dice es que el apellido termine en es. Entonces, en este caso le ponemos el comodín asterisco EZ, por lo cual le estamos diciendo que termine, que haya cualquier cosa antes en el apellido y que termine en EZ. Vamos a la hoja de datos. Y en principio nos aparece aquí apellido Martínez y Gómez. Vamos a ver si es verdad. Habían tres alumnos, solo hay uno que no acaba en EZ, y de los que son el 9802 y el 9803, que tienen el libro Limpieza de Sangre y los Cachorros. Bueno, lo tenemos aquí. Y la edad del alumno, que no lo hemos visto, que era 18 y 14 años. Bueno, con esto ya hemos creado la segunda consulta y veamos la última. La última consulta nos pide ver los campos libro y autor que están leyendo alumnos con más o igual a 16 años. Bueno, vamos a crear de nuevo otra consulta. Vamos a usar el asistente, aceptar. De la tabla de alumnos, lo que me va a hacer falta es la edad, y de la tabla de biblioteca lo que me hace falta es el libro y el autor. Siguiente, siguiente, y vamos a entrar en el diseño. Y en este caso, lo que nos dice es que la edad que nos muestre el libro y el autor de alumnos que lo están leyendo que tengan 16 o más años. Pues entonces el criterio sería aquí de la edad mayor o igual que 16, ¿vale? Y en este caso no es necesario que nos aparezca la edad, entonces le decimos que no lo muestre, ¿vale? Lo utilizamos para realizar la consulta, pero no queremos verlo, ¿vale? Entonces de esta manera le damos a vista hoja de datos y nos aparecería de los alumnos que tienen más de 16 años, que son el 9801 y el 902, de los cuales hay 1, 2 y 3 libros, es decir,
2 de Arturo Reverte y 1 de Miguel Hernández. ¿Vale? Bueno, con esto hemos visto nuevamente la creación de tablas de campo y la creación de consultas utilizando además relaciones entre tablas. Bueno, pues con esto concluimos y espero que nos sirva para seguir aprendiendo. Saludos.